Y puedes tomar tu asiento. Quiero que puedas acompañarme hoy en la escritura, en el Evangelio de Lucas, y vamos a leer juntos Lucas 4:18. Quiero que puedas ahí acompañarme. Y cuando ya estés por ahí, das un grito o algo para saber que estamos juntos. Dice aquí, está Jesús hablando y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Sabes? Hoy quiero continuar una serie de enseñanzas que comenzamos hace 2 semanas acerca del Espíritu Santo. ¿Verdad? La semana antepasada hablamos acerca del movimiento del Espíritu. Y bueno, la semana pasada tuvimos la visita de nuestros amigos de Steiger, que estuvieron compartiendo un poco de todo lo que ellos están haciendo también en Colombia. Pero queremos continuar y las siguientes 2 semanas tocando todavía el tema del Espíritu Santo. Y hoy titulé este mensaje: Ven Espíritu Santo. Quiero que podamos un momento cerrar nuestros ojos y podamos orar pidiendo al Espíritu Santo justamente esto: que Él venga, que Él se mueva sobre nosotros y que Él haga lo que Él quiere hacer. Yo no sé, pero yo tengo expectativa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. No sé tú si tienes expectativa de qué quiere hacer hoy Él en tu vida. Pero si no, igual, oremos y pidámosle al Señor expectativa, ¿verdad? Cierra tus ojos, oremos ahí. Espíritu Santo, muévete hoy. Te pedimos que tú vengas, nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíes, nos enseñes todas las cosas como dice tu palabra. Que tú puedas tocar nuestro corazón, hacer real a Jesús, hacer real tu palabra, Señor, para nosotros. No queremos solo conocerte de oídas, queremos conocer tu persona, experimentar tu presencia y poder ser cada día, Señor, más íntimos contigo. Yo te pido que si no había hambre en nuestros corazones, hoy despiertes mayor hambre, Dios. Hoy despiertes mayor deseo de conocerte, de encontrarnos contigo, y que aún mientras estamos hablando tu palabra pueda empezar a brotar en nuestro interior un mayor deseo de experimentar tu gloria y tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Hemos venido a este lugar para adorarte y hemos venido a este lugar porque queremos un encuentro con tu presencia. Queremos experimentar tu realidad, tu belleza y la totalidad de tu persona, Señor. Muévete en medio de nosotros con total libertad, Espíritu Santo, y guíanos en todas las cosas como una comunidad y una familia unida por tu Espíritu y guiada por lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias infinitas. Amén, Señor. Amén. Entonces quiero hablar un poco acerca del Espíritu Santo y yo quiero preguntarte a ti. Quiero que por un momento puedas pensar. Piensa por un momento en cómo es la realidad que tú vives día a día con Dios, y que por un momento también pienses en qué es aquello que tú has leído en las Escrituras, en los Evangelios, en el libro de los Hechos. ¿Cuál era la experiencia que la iglesia, que los discípulos de Jesús vivían con Dios? ¿Y qué tan alejados estamos hoy, nuestra experiencia diaria, de la experiencia de lo que leemos en la Escritura? ¿Qué tanto estamos viendo día a día, experimentando, y qué tan alejado puede tal vez estar de lo que en la Biblia nos muestra que es una realidad posible para nosotros? Yo creo, sin temor a equivocarme, que podríamos decir que en el mundo entero estamos en una crisis de falta de experiencia de Dios. Es decir, tal vez más que nunca en la historia estamos en un punto donde hay más conocimiento acerca de Dios, pero al mismo tiempo poca experiencia de la realidad de Dios. Es decir, tenemos cada día más gente estudiando las Escrituras, más gente estudiando descubrimientos arqueológicos de nuevos rollos que se encuentran, haciendo cada vez como más interpretación bíblica, y hay tanto conocimiento de Dios en el sentido teórico, pero a veces esa teoría está muy lejana de la realidad de lo que estamos viviendo. Y la invitación del Señor es que la Escritura
no sea como un conjunto de historias que nos imaginamos en el pasado, como algo, como leyendas, ¿verdad? Como mitos, sino que puedan convertirse en una invitación de que, hey, si los discípulos vivieron y experimentaron esto de esta manera, yo quiero también experimentar y vivir esa misma realidad que en la Escritura me muestra que es posible. No quiero que mi vida diaria esté años luz lejos de lo que leo en la Escritura que es posible para el pueblo de Dios, sino que quiero caminar en ello. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Alguien está aquí junto conmigo cansado de decir basta de religión, de simplemente palabras vacías? Queremos una experiencia con el Dios vivo. ¿Saben? En la psicología hay un autor muy importante que se llama Carl Jung y él define dentro de esta rama la salud psicológica, escucha, la salud psicológica como reducir lo más posible la brecha entre cómo me autopercibo y quién en realidad soy. Es decir, hay una realidad de quiénes somos nosotros, pero todos nos percibimos de cierta manera. O sea, a veces podemos tener una autopercepción muy por debajo de quién somos. Y a veces también al revés, ¿va? Estamos como bien alzados y nos sentimos la última Coca-Cola del mundo cuando en realidad no somos eso. Y este psicólogo dice que la salud psicológica es justamente como ir reduciendo esa brecha, esa distancia entre quién en realidad soy yo y cómo me autopercibo. Y vamos creciendo en salud mental mientras nos acercamos y vamos rompiendo esa distancia y esa brecha. Ahora, hay un autor, se llama Tyler Staton, que acaba de sacar un libro que se llama The Familiar Stranger acerca del Espíritu Santo, y me gusta cómo define salud espiritual. Yo te dije hacer tu salud psicológica, pero tomando este concepto de Carl Jung, él define salud espiritual de la siguiente manera. Dice, la salud espiritual es reducir lo más posible la brecha entre lo que vemos en la Biblia y nuestra experiencia actual. Es reducir la brecha entre la promesa del reino y la vida diaria. Reducir la brecha entre lo que creo en mi cabeza y lo que sé en mi corazón, en mis emociones y en mis huesos. Entre lo que creo en mi mente, lo que recito, lo que canto y lo que estoy viviendo día a día. O sea, de acuerdo a esta interpretación, a esta definición, tenemos una salud espiritual cuando nuestra vida está cada día más cercana a la realidad y experiencia que vemos en las Escrituras. Y este autor termina concluyendo y dice, el Espíritu Santo es el agente de la Trinidad que va reduciendo la brecha entre la promesa bíblica y nuestra experiencia diaria. Dice, el Espíritu Santo es aquel que su persona y una relación con Él nos va permitiendo hacer que nuestra vida esté cada vez más semejante y similar a la realidad que leemos en las Escrituras de cómo vivían los discípulos de Jesús, cómo vivía la iglesia primitiva. O sea, en otras palabras podemos decir, una relación con el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida sobrenatural. Solamente cuando cultivamos una relación con el Espíritu, podemos empezar a crecer en esta salud espiritual que es acercarnos cada día más a que nuestra vida sea semejante a la experiencia que vemos en las Escrituras. ¿Y cuántos quieren vivir en esa forma con Dios? Que no quede ninguna duda de que es real, que no quede ninguna duda de que Él hace cosas imposibles en medio de nosotros, sino que tengamos certeza y lo veamos día a día en medio de nosotros. No sé tú, pero yo anhelo eso para mi vida. Cada día crecer más en poder ver la realidad de la Escritura en mi vida diaria. No solamente en mi mente, sino que en toda mi vida pueda experimentar esta realidad. Ahora, si tú quieres esa vida, si tú quieres experimentar al Espíritu Santo y esta realidad que Él nos ofrece, hoy quiero compartirte que necesitamos 3 ingredientes, 3 cosas para poder caminar en esta realidad que nos invita la palabra, que son relación, unción y asignación. Di conmigo, relación, unción y asignación. Y ahorita justamente son en estas 3 cosas que vamos a basarnos para poder desarrollar este tema. Relación, unción y asignación. Mira que casi me sale que quise ahí armarlo porque en griego espíritu se escribe ruach, R-U-A-K-H. Entonces yo quería que mis puntos tuvieran que ver con ruach. Entonces relación, unción, asignación. Pero cuando dije la K y la H ya no se me ocurre qué más meterle ahí. Entonces me quedé en ruach, pero ahí más o menos se parece, ¿va?
Entonces vamos a ver esos tres ingredientes que nos permiten vivir de acuerdo a la experiencia que el Espíritu Santo nos está ofreciendo. Y número 1, decíamos relación. Todo empieza con conocer al Espíritu Santo. Hace un momento estábamos leyendo este pasaje en Lucas 4:18, que este pasaje nos narra el momento en el que comienza el ministerio público de Jesús. Es decir, el momento en el cual Él comienza a predicar, comienza a orar por la gente. O sea, antes de ese momento, Él había estado apartado, buscando al Señor, creciendo, aprendiendo, pero Él no había comenzado un ministerio público hasta Lucas 4:18. Y en ese momento Él se para en la sinagoga de Galilea y dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para predicar el evangelio, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, y dar una descripción de qué es aquello para lo cual el Espíritu Santo lo había enviado a desarrollar aquí en la tierra. Pero Lucas, cuando hace esta narración, nos muestra que aunque el ministerio de Jesús por el poder del Espíritu Santo comienza ahí, su relación con el Espíritu no comienza en este momento, sino que comienza desde antes. De hecho, si nos vamos un poquito atrás, un capítulo antes, a Lucas 3, ahí encontramos en este evangelio cuando es la primera vez que vemos a Jesús interactuando con la persona del Espíritu Santo. Y dice aquí Lucas 3:21, quiero que puedas leer conmigo. Esta es la historia de cuando Jesús va a bautizarse. Dice aquí: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y mientras él oraba, dice, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Mira, esa es la primera vez que vemos que hay una interacción entre Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, si tal vez antes había otro, no sabemos, la Biblia no nos dice nada, pero en la Biblia esa es la primera vez que él interactúa con él. Pero mira cómo sucede esto, porque para mí es muy importante darnos cuenta de algo. Jesús estaba caminando una vida constante de obediencia a Dios. Incluso la decisión o el momento de bautizarse era un reflejo de que él estaba obedeciendo al Padre, porque yo creo que la mayoría podemos entender que nosotros nos bautizamos como una señal de que nuestros pecados son lavados, de que nos arrepentimos y que nuestros pecados son limpiados por Dios. Ese es el reflejo del bautismo. Pero Jesús, él nunca había pecado. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse y Jesús no tenía nada de que necesitaba ser lavado. O sea que el bautismo de Jesús fue simplemente una obediencia de lo que el Padre estaba instruyendo a Jesús a hacer, para que él como hombre fuera obediente en todo y aún pudiera modelar a nosotros una vida. Entonces él no necesitaba ser bautizado para el perdón de sus pecados, porque él no tenía pecado, pero él caminaba en una obediencia absoluta a Dios. Y Dios respalda o muestra esa obediencia públicamente cuando en este acto del bautizo el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre la vida de Jesús. Y ahí lo que comienza no es un ministerio, lo que comienza es una relación de Cristo con el Espíritu Santo. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, lo primero que lo impulsa a hacer no es a querer predicar, no es a querer orar por alguien. Dice la palabra un poquito más adelante en Lucas 4:1, que justamente se dice: entonces Jesús, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán donde se había bautizado, y el Espíritu, o sea, lo primero que hace con Cristo es, lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Ahora, ¿quién llevó a Jesús al desierto a ser tentado? El Espíritu Santo, ¿verdad? No cometamos el error de creer que fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo fue el que guía a Jesús, porque él sabía que lo iba a pasar por una prueba, pero también sabía que Jesús iba a salir aprobado de esta prueba. En esta prueba, tú puedes leer de manera personal
dice que Satanás se acerca a Jesús y le empieza a ofrecer un reino. Porque Jesús es hoy a venir a traer su reino y él le dice, mira, yo te ofrezco el gobierno de todas estas naciones, yo te ofrezco todo si me adoras a mí. Y era una tentación importante porque Jesús venía a traer un reino y ese parecía ser un atajo. En lugar de tener el reino a través de la muerte en la cruz, simplemente tenía que adorar un momento a Satanás y iba a recibir el reino, que el otro era el medio más difícil para llegar a este reino. Pero para Jesús era tan importante su relación con el Espíritu Santo que él prefirió rechazar toda tentación que tenía delante de él con tal de cuidar y preservar su relación con la persona del Espíritu Santo que justo acababa de venir sobre él. Él estaba cuidando esta relación. Él estaba manteniéndose fiel a Dios en obediencia, en santidad. Y la palabra describe en el verso 14 que después de haber sido tentado por Satanás y haber rechazado cada una de las tentaciones, dice, entonces Jesús regresó a Galilea, que dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Antes solamente decía lleno del Espíritu Santo, pero después de la tentación le agrega lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, el poder que había sobre Jesús era una respuesta o era una consecuencia natural de la relación que él cuidaba con el Espíritu Santo. Pero Jesús no estaba buscando al Espíritu solamente para recibir su poder, sino que Jesús estaba buscando una relación con la persona del Señor, y esa relación lo llevó a poder ver todo lo que leemos en la Biblia que él hizo. Todos los milagros, todas las cosas que él hizo fue porque él cuidó al Espíritu que había venido sobre él. De hecho, algo muy importante de todo esto es entender algo. Aunque Jesús es Dios, la Escritura nos describe que cuando Él se encarnó como hombre, Él dejó por un momento su deidad, y todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como un hombre con una relación con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si Jesús hubiera hecho milagros como Dios, si Jesús hubiera sanado en forma de Dios, pues nosotros podríamos admirarnos de Él, pero podríamos decir, bueno, pero eso lo hizo Jesús porque era Dios. Pero no, Jesús todo lo que hizo no lo hizo en forma de Dios, lo hizo como un hombre con una relación viva con el Espíritu Santo. Y eso significa que entonces Jesús se vuelve un modelo de qué es lo que podríamos esperar en nuestra vida si cultivamos una relación con el Espíritu. Porque todo lo que Jesús hizo no lo hizo como Dios, sino lo hizo como hombre en relación con el Espíritu Santo. Y por eso es que a sus discípulos les dice, bueno, hagan lo mismo, hagan las mismas obras y hagan más. ¿Por qué? No porque eran dioses, porque Él lo hizo como hombre, y ahora el Espíritu Santo vendría sobre ellos también para continuar lo mismo que Jesús estaba haciendo. Cuando tú cultivas tu relación con el Espíritu, eso es lo que empieza a llevarnos cada día más a reducir la brecha de la experiencia bíblica a la experiencia de nuestra vida diaria. Ahora, al mismo tiempo, un error que a veces sucede es que cuando hablamos del Espíritu Santo, la gente busca poder, la gente busca gracia, favor, pero se olvidan que el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona que claro que tiene poder, pero el Espíritu Santo no es un poder que podemos recibir, sino una persona con la cual nos podemos relacionar. Había un hechicero que una vez le dijo a los apóstoles, denme el poder que ustedes tienen. Él quería el poder, pero no entendía que era una persona con la cual ellos tenían una relación. Y la invitación de Dios no es a que busquemos un poder, sino que cultivemos una relación con Él, una relación con la persona del Espíritu Santo. A.W. Tozer, que es un famoso escritor, dice, el Espíritu Santo no es una fuerza que usamos, es una persona con la que caminamos. O sea, en Jesús lo primero no fue el poder, lo primero no fueron los milagros. En Jesús lo primero fue la relación. Él cuidó su relación con el Espíritu Santo, y naturalmente siempre que cultivamos una relación con el Espíritu Santo va a haber poder, porque Él está con nosotros, Él está caminando con nosotros. Pero no es lo que buscamos, buscamos su presencia, y es imposible que si su presencia no está con nosotros no pueda haber más del poder de Dios en nuestras vidas.
Entonces, todo comienza con una relación con el Espíritu Santo. Número 2, yo te dije relación. 2, unción. Ahora, unción. Mira, esta palabra, y quiero regresar a Lucas 4:18, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y ahí describe todo su ministerio, ¿verdad? Cuando tú cultivas una relación con el Espíritu Santo, lo que debes esperar es que tú seas ungido por Dios. Ahora, aquí esta palabra unción o ungido, si tú vienes tal vez de un contexto pentecostal, carismático, tal vez tengas ideas ahí ya en tu mente de qué es lo que creemos que significa la unción, qué es lo que creemos que significa ser ungido, y que a veces está sumamente distorsionado de lo que la Escritura quiere poner en nuestra mente cuando pensamos esas palabras. Porque a veces en la historia reciente de la iglesia, la unción se ha hecho como algo místico que me eleva por encima de los hombres y que me hace como semidivino, ¿verdad? Y como que no me toquen porque estoy ungido, ¿verdad? Soy el ungido de Jehová, honrenme para que reciban mi bendición. Y como que entramos en toda esta onda de creer que ser ungido por Dios es ser como una semidivinidad, ¿verdad? Como que necesito ser honrado, adorado por mis súbditos, y ustedes están por debajo de mí porque yo soy el ungido de Jehová. Y nos lleva a una versión de unción muy puesta los ojos en mí mismo, y no entendemos que la unción del Señor, más que significar poder, exaltación, favor, unción tiene que ver sobre todo con consagración. Ser ungido significa ser consagrado, apartado exclusivamente para algo. O sea, de hecho, cuando vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿qué significa ungir? Ungir era esto que hacían, que tomaban aceite de oliva y si ungían una persona, lo derramaban sobre la persona, pero lo hacían para declararla que estaba apartada para una función específica. Por ejemplo, cada vez que había un nuevo rey, los reyes eran ungidos. Tomaban aceite y con esto lo consagraban con la función de ser un rey para Dios. Todos los sacerdotes eran ungidos, o sea, eran consagrados para Dios. De hecho, en la narrativa bíblica, esta función o esta idea de consagrar para Dios está tan presente que en el Antiguo Testamento dice que cuando se construía el tabernáculo o el templo en el cual los israelitas adoraban a Dios, todo instrumento que se usara en el templo, cucharas, tenedores, platos, cualquier cosa, tenía que ser ungido. Es decir, a todo lo que se fuera a usar en este templo se pasaba por aceite y decían: esta cuchara, este tenedor es para uso exclusivo del templo de Dios y no se puede usar para ninguna otra cosa. Entonces, unción significa que eres consagrado exclusivamente para una función que da gloria a Dios. No es una etiqueta de que soy más especial, que soy el mega hombre, que eres la mega mujer, nada de eso. Ser ungido es que eres consagrado para Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente y estaba en la secundaria, yo tocaba guitarra, pero no tenía guitarra. O sea, yo tocaba guitarra en la iglesia, una guitarra eléctrica, pero yo no tenía, entonces tocaba con la guitarra de la iglesia. ¿Me explico con esto? Pero en esos tiempos me invitaron a tocar en una guerra de bandas de rock. Pero el problema es que yo no tenía guitarra, porque yo con la guitarra que tocaba era con la de la iglesia. Entonces, no recuerdo bien cómo se dio la cosa, no sé si fue Dios o el diablo, pero los pastores de jóvenes de la iglesia, yo les planteé la idea de que si me prestaban la guitarra para tocar en esa guerra de bandas, y accedieron y me la prestaron. Entonces, obviamente no toqué ahí sumerge, nada de eso, ¿verdad? O sea, era un evento de rock. Obviamente no era tampoco que me fui a un bar a tocar, o sea, algo de secundaria así, entre estudiantes, bien sano, ¿verdad? Para hacerles un spoiler, ganamos la guerra de bandas, obviamente, pero no es el punto de la historia. Pero el punto es que después de haber tocado con la guitarra de la iglesia en esta guerra de bandas, no sé por qué un poco tiempo después, justamente llegaba a esta parte de la Biblia donde decía que los instrumentos del templo tenían que ser para uso exclusivo del templo.
Si había un tenedor del templo, ese tenedor no lo podían sacar para comer afuera. Era para el uso del templo, ¿verdad? Y como que ahí me cayó la conciencia y dije, uy, y yo sacando, ¿verdad?, la guitarra que era de la iglesia para adorar al Señor, para poder hacerla para todas estas cosas. Y más importante que una guitarra, más importante que cualquier otro instrumento físico, la palabra nos habla que el Señor quiere ungirnos a nosotros para su uso exclusivo. Y si tú eres ungido de Dios para algo, o sea, que su favor, que su gracia, tus dones están sobre ti, Él desea que cada uno de esos dones puedan ser llevados a uso exclusivo para Él. Ahora, esto no significa que es uso exclusivo para la iglesia o para los servicios que hacemos en la iglesia. Lo que se refiere es que todo lo que en todo lo que Dios te ha dado gracia y te ha llamado a hacer en la tierra, tenga un fin que está alineado con su reino. O sea, si tú eres un empresario, no es que vas a hacer ahora solo empresas de Dios o cosas así, sino que tu forma de hacer tu empresa, tu forma de llevar tu vida está consagrada para Dios. Y no vas a ser partícipe de prácticas que rompen la consagración a Dios, porque entonces cuando tú rompes tu consagración, pierdes la unción de Dios sobre tu vida. O sea, yo te decía, si unción significa consagración, cuando nosotros decidimos dejar de consagrarnos, perdemos la unción y el respaldo de Dios para aquello que nos ha llamado a hacer. Ahora, de hecho, en la escritura, para mí una de las historias más tristes es poder ver lo que sucede en la vida de un personaje que se llama Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Antes de Saúl, Israel era como algo más tribal, ¿verdad? Como tribus unidas, y habían unos jueces que determinaban ciertas cosas, pero un momento hubo un movimiento en el cual se decidió que iban a querer tener un rey. Y Dios habló a la vida del profeta Samuel y le dijo, mira, ese hombre que se llama Saúl, lo vas a ungir. Vas a ir, vas a derramar aceite sobre él y vas a apartarlo para que él sea el rey de Israel y que todos sus hijos sean los reyes para siempre de la casa de Israel. Ese era el llamado, la asignación que había para Saúl. Entonces Samuel va, lo unge y mira, Saúl era alguien que no venía de una familia importante, no venía de la realeza. Él simplemente era un campesino que cuidaba burros, pero que el Señor había visto algo en él y decidió ungirlo para ser rey. Y la Biblia describe que Samuel lo unge, el Espíritu viene sobre él y lo capacita para ser rey. El problema es que a Saúl por un momento se le olvidó que la unción era que Dios me apartó para él, y como que comenzó a pensar que la unción era para que él mismo se exaltara, y le empezó a gustar la admiración de la gente. Le empezó a gustar el elogio, el abrazo, la honra. ¿Y qué sucedió? Dice la escritura que llegó un punto tan fuerte que su corazón estaba tan envanecido por querer agradar a los hombres, para que los hombres siempre tuvieran el favor de ellos, que desobedeció la instrucción de Dios, y que cuando el profeta Samuel viene a confrontarlo con la desobediencia que había cometido, a Saúl, en lugar de que le interesara o lo que le doliera hubiera sido que él rompió su pacto con Dios, lo que a Saúl le preocupaba era quedar en vergüenza pública y perder el favor de los hombres. Y llegamos a un punto en la escritura tan triste, porque dice, y entonces el Espíritu Santo se apartó de la vida de Saúl y se fue. Ahora, y yo creo que no podría haber peor experiencia en la vida que el Espíritu Santo esté contigo y que un día se aparte de ti, porque dejaste de consagrar tu vida para Él, y aún la gracia, el favor y todo lo que estabas recibiendo de Él lo usaste para beneficio propio, de una manera individualista, egoísta. Dejaste de ser un uso exclusivo para Él, y como Saúl, no hay peor experiencia que el Espíritu se aparte de nosotros. Dice Leonard Ravenhill, que es un autor de un libro clásico, ¿Por qué no llega el avivamiento? Y él escribe, la unción del Espíritu Santo no es para hacerte famoso, sino para hacer a Jesús conocido. Todo lo que recibimos del Espíritu Santo no es para que yo me enaltezca, es para que Jesús sea glorificado, para que Jesús sea enaltecido con toda la gracia que Él nos dé. Dios no unge tu talento, Dios unge tu obediencia.
Dios no unge nuestra capacidad, nuestro liderazgo. Dios unge nuestra consagración a Él. Y por eso no podemos perder la consagración, porque cuando la rompemos, perdemos la unción de Dios sobre nuestras vidas. Sabes que todos los evangelistas, o sea, todos los que aquí escribieron los 4 evangelios, enfatizan que el Espíritu Santo vino como sobre Jesús en la forma de paloma. Y una paloma es justamente como, o sea, imagínate que una paloma se para sobre ti. Es muy fácil espantar a la paloma y que se vaya. De hecho, yo creo que si fuera una paloma de verdad, pues todos la espantaríamos enseguida, no dejaríamos que anduviera encima de nosotros. Pero una paloma es un animal que es sensible, que se puede espantar, y que justamente por eso la Biblia más adelante dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque Él no es un poder, no es una fuerza, es una persona. Y cuando Él viene sobre nosotros, podemos o cuidar que Él está ahí, o puede no importarnos, lastimarlo, y aún tal vez ni siquiera darnos cuenta en qué momento se apartó de nosotros. Pero yo sé que todos aquí tenemos el deseo completo de consagrarnos a Dios para cuidar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién quiere realmente consagrarse para el Señor, para cuidar al Espíritu Santo sobre sus vidas? Ahora, número 3, asignación. Número 3, asignación. Dijimos relación, unción y asignación. Y eso significa que el Espíritu Santo te unge, te consagra o te aparta para un propósito. Di conmigo, propósito. Mira, leamos Lucas 4:18 otra vez. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Eso es importante. Siempre que Dios te unge es para algo. Para Jesús, Él había sido ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, anunciar el tiempo del favor del Señor. Él sabía que Él tenía esa unción del Espíritu para esa función. Ahora, y hay llamados en los que todos nosotros como iglesia somos partícipes y tenemos unción de Dios, porque todos aquí hemos sido llamados para dar testimonio de Jesús, hemos sido llamados para predicar las nuevas noticias, hemos sido llamados para orar por las personas, y hay unción de Dios, del Espíritu en nosotros para eso. Pero un error que a veces cometemos también, que quiero hoy poder romper un poco en nosotros, es que el Espíritu Santo no solo te unge para cosas que podemos llamar tal vez espirituales. Es decir, el Espíritu Santo no solo te unge para sanar, para liberar, para predicar, para orar por alguien, es parte. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, podemos ver que hay un espectro mucho más amplio de posibilidades en las que el Espíritu Santo se manifiesta sobre las personas. Y creo que a veces perdernos de eso nos roba también de buscar una experiencia mayor en nuestra vida diaria del Espíritu Santo. Rápidamente, si me das permiso de leer toda la Biblia. No, es cierto. Rápidamente quiero tomar algunos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento que nos muestran qué tan diversa se puede ver la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira, la primera persona en toda la Biblia que es descrita como que el Espíritu Santo estaba con él fue José, que muchos conocen como José el soñador. Génesis 41:38, y hay más ejemplos. Ahora, José no era un predicador, no era un sacerdote, no era un profeta. José era un administrador. O sea, de hecho, la forma en la que dice de cómo la gente identificaba que el Espíritu Santo estaba sobre él es que todo lo que le daban a administrar en sus manos, dice que él lo hacía crecer, lo hacía multiplicarse. Lo ponían a administrar la cárcel y la cárcel florecía. Lo ponían a administrar el reino de Egipto y el reino de Egipto florecía. Tanto era así que pudo salvar al imperio egipcio de una hambruna de 7 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había ungido para ser un buen administrador. Ahora, además, claro, esa unción provocaba que él tenía la capacidad de interpretar sueños, de poder escuchar al Señor, pero aún más que eso, su principal forma en la cual era evidente el Espíritu sobre él era la capacidad que tenía para administrar todo lo que pusieran en sus manos. Ahora, ¿quién quiere ver el Espíritu Santo en su vida de esa manera? Ahora, la segunda vez que encontramos en toda la Biblia que el Espíritu Santo estaba con alguien es en Éxodo 28:3. Y nuevamente, no se trata de un predicador, no se trata de un profeta. En este pasaje habla que habían artesanos
gente que era buena para trabajar con telas, gente que era buena para trabajar con metales, para trabajar con piedras preciosas. Y Dios dice que que Él los había llenado del espíritu de sabiduría para poder trabajar con las artes. O sea, eran personas que habían sido ungidas por el Espíritu Santo con una habilidad sobrenatural en las artes. Nuevamente, o sea, lo que estoy queriendo hacer es como que veamos todas las posibilidades de cómo se puede ver la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre esos artesanos, la escritura resalta a Bezalel en Éxodo 31, que dice justamente que era por el Espíritu hábil en las artes, especialmente en metales y joyas. Bueno, más adelante, claro, también la Biblia habla que Dios llenó del Espíritu a Moisés, a quien Él ungió para, recordemos, siempre nos unge para un propósito, para ser un profeta, para liderar al pueblo de Israel. Después Dios unge a Josué con su espíritu para ser un guerrero, para ser un líder. Más adelante, Jueces 3:10 nos habla acerca de Otoniel. ¿Y quién es ese Otoniel? Nunca he escuchado de él. Bueno, fue el primer juez de Israel. Y la Biblia dice que Dios lo ungió con su Espíritu Santo para ser un juez. Para ser un juez para la nación. O sea, la unción del Espíritu es tan diversa, así como hay diversidad de llamados para cada persona aquí. Porque Dios no llamó a todos a ser pastores. Dios no llamó a todos a ser predicadores tiempo completo. Dios llamó a todos a, claro, participar de su misión y su reino de formas tan diversas. Y que creo que cuando tú entiendes esto, puedes darte cuenta que tu trabajo se puede convertir en el lugar donde puedes desarrollar la misión de Dios. Y que Dios te puede ungir para hacer tu trabajo de tal manera que la unción de Dios se manifieste y provoque que lo que el Espíritu quiere hacer en ese lugar se cumpla a través de tu trabajo. Lo que Dios quiere hacer en una ciudad, en una nación, por medio de la unción del Espíritu podemos participar de lo que el Señor quiere hacer. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu unción? Si no conoces cuál es tu llamado, no podrás saber cuál es tu unción. Porque Dios siempre te unge para cumplir tu llamado. Mira, me detengo por un momento en el ejemplo de Bezalel, Éxodo 31:1. Quiero que lo veamos juntos. Dice aquí la palabra. El Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Y dice, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Bueno, y Dios levanta a este Bezalel para ser un artesano que trabajaba oro, plata, bronce, y fue de los que forjaron los instrumentos del templo de Dios. Ahora, pero ¿cuál es el punto de esto? El Señor muestra que la unción de Dios en Bezalel estaba específicamente justo para trabajar las artes. Y por eso te digo que la unción de Dios es tan diversa de acuerdo al llamado del Señor. ¿Quién va a ir a ver la película de The Chosen? Bueno, no es película, es serie. Yo pienso que Jonathan Roumie, que es el actor que hace de Jesús en la serie de The Chosen, está ungido para interpretar a Jesús. O sea, mira, yo estoy seguro que no es el mejor actor del mundo, que hay actores mucho más talentosos que él, pero no sé si a alguien le ha pasado que ve una escena tan sencilla en la que él solo está como sonriendo, hablando tranquilo, pero como que tú sientes que algo te provoca el Señor mientras ves a ese hombre que está ahí parado interpretando y actuando a Jesús. Entonces, aunque tal vez no sea el más talentoso, y no estoy diciendo que sea mal actor, pero me refiero a que seguro hay actores mucho mejor que él, pero que no tienen la unción de Dios. Pero hay una unción en su vida, no para predicar tal vez, para actuar. Y que en su actuación, en ese arte, algo de Dios se despliega cuando él está ejecutando ese arte que Dios le dio. Entonces el punto es que la unción del Señor está sobre tu vida de una manera tan particular de acuerdo al llamado que Dios te dio. De una manera tan especial de acuerdo al llamado que el Señor te ha dado. Ahora, un error, escucha esto, un error que podríamos cometer es creer entonces que mis talentos son el Espíritu, y no es así. Porque todo el mundo tiene talento para algo.
sea que tenga el Espíritu Santo o no. Pero el talento no es unción, no es lo mismo. ¿Quién de aquí tiene talentos? Si no tienes salud psicológica, tengo que elevar mi autopercepción, entender, ¿verdad?, que tengo cosas que Dios me ha dado aún de nacimiento. Todos tenemos talento, pero el talento no necesariamente es unción. El talento natural que tú tienes representa hasta dónde podrías llegar en tus propias fuerzas. Y hay gente muy talentosa que podría llegar lejísimos con sus talentos. Pero la unción de Dios te lleva más allá. No hay límites para la unción de Dios. Donde tu talento ya topó, la unción de Dios te permite ir más allá y ver hacer a Dios lo que solamente Él puede hacer. Tengo una pregunta con truco, vamos a ver si les va mejor que en la mañana. ¿Cuántos creen aquí que los de alabanza tienen talento? Oye, levanten su mano ahí. Va, otra oportunidad. Desde alabanza van a decir, no, nos vamos a hacer huelga y ya no tocamos el siguiente domingo, ¿va? Otra oportunidad. ¿Cuántos creen que los muchachos de alabanza tienen talento para la música? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Está bien. Pero el talento que tienen para la música no es unción. O sea, hay mucha gente musicalmente bien talentosa. No significa que están ungidos para eso. Y alguien incluso podría cantar con muchísimo talento. Ahora, y claro, el talento hace que uno se conecte, el talento hace que uno se emocione, el talento hace que uno disfrute el arte, pero lo que el talento no puede hacer es que una persona al escuchar esta música se conecte con Dios, se arrepienta, pueda tener un encuentro con el Espíritu Santo, pueda ser incluso sanada en su corazón, sanada en su cuerpo. Ahí el talento ya no entra. Ahí lo que se necesita es la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo te decía? El talento no es la unción, aunque muchas veces la unción se pone sobre el talento. Y mientras tú estás desarrollando aquellas capacidades que Dios te dio, la unción de Dios viene para hacer lo que ya no es posible en tu capacidad natural. Y eso es algo importante porque eso no implica que incluso pueden haber personas más talentosas que nosotros, pero que si tenemos la unción del Espíritu Santo podemos ir mucho más allá, porque no estamos limitados por nuestra capacidad, sino que estamos ilimitados por el poder del Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces, tus talentos son la base de hasta dónde puedes llegar en tus fuerzas, pero el Espíritu Santo te unge para ir más allá de tu propia capacidad. La pregunta es, ¿cuál es tu asignación? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Porque donde está mi asignación, ahí está mi unción. Ahora, si yo no sé cuál es mi asignación, volvamos al punto 1. Todo comienza con una relación con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va a ir mostrando qué es lo que quiere que hagas, qué te está llamando a hacer, cuál es tu siguiente paso, qué es lo que quiere que hagas en tu trabajo. Y estar consciente todo el tiempo de lo que el Espíritu Santo me está impulsando a hacer es donde yo encuentro la unción. Cuando obedezco aquello que me está llamando a hacer el Espíritu Santo, veo su respaldo y veo que Él se manifiesta en mi vida con poder, porque me ha ungido, consagrado, apartado para poder hacer lo que Él me llamó a hacer. Esa era la experiencia, la vida que los discípulos de Jesús pudieron ver todos los días. Ver cómo el Espíritu Santo estaba con ellos, caminaba con ellos, y ver cómo el Espíritu Santo hacía grandes cosas, maravillas, señales a través de ellos, porque caminaban en esa gracia, consagrados para la asignación que Dios les había dado. Ahora voy a ir cerrando este espacio y quiero concluir con un pasaje que está en Juan 16. Y mira, y a esta conclusión yo le puse un subtítulo que le puse: la promesa que no creemos del todo. Porque mira lo que dice Jesús en Juan 16. Está Jesús hablando aquí y estamos ya justamente cuando Él está anunciando que está a punto de morir, resucitar e irse. Y Él le dice a sus discípulos, mira, está Jesús hablando con sus discípulos, les dice, ahora
voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Dice, en cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, y mira esto, en realidad es mejor, di conmigo, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, que es el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Mira, para mí esa es una promesa que es bien difícil que a veces se la creamos a Jesús. ¿Por qué? Jesús estaba físicamente con sus discípulos y Él les dice, qué gran tiempo hemos pasado juntos estando cara a cara. Pero ¿qué creen? Viene una temporada mejor. Yo me voy a ir físicamente y va a venir el Espíritu Santo, y eso es mejor que lo que están viviendo ahora. Él les está diciendo. Por eso no estén tristes de que yo me voy, decía Jesús, porque lo que viene es mucho mejor que esto. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿cambiarías tu experiencia de hoy? Que es justamente, nosotros vivimos en el tiempo en el que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, que para Jesús es mejor ese tiempo. Pero si yo te preguntara, ¿cambiarías tú esa experiencia que tienes hoy por caminar cara a cara con Jesús? Creo que la mayoría diríamos, por supuesto que cambio eso. 1000 veces preferiría caminar con Jesús físicamente junto a mí que caminar con el Espíritu Santo. ¿Quién pensaría eso? Seamos honestos. Ahora, pero en palabras de Jesús, Él dice, no, es mejor lo que estamos viviendo ahorita que lo que vivieron sus discípulos estando físicamente con Jesús. Les conviene que me vaya, porque lo que viene es mejor. Quiero que pensemos un momento eso, porque te digo que parece ilógico, contrario a lo que creeríamos. Pero de acuerdo a Jesús, nosotros que estamos viviendo en la mejor temporada que puede haber de Dios, la temporada en la que Jesús ya se fue, pero que descendió el Espíritu Santo, y que para Jesús es 1000 veces mejor esta temporada que la que vivieron las personas en los evangelios cuando Él estaba físicamente presente. Ahora, incluso yo creo que la Biblia da testimonio de ello, porque si tú lees los evangelios, que es justamente cuando Jesús está presente, y ves a los discípulos y a los apóstoles, todo el tiempo ellos parecen que son medio tontos, ¿no? Jesús les dice, otra vez les tengo que explicar, no entienden, son miedosos, o sea, son medio brutos, la neta, como nosotros un poquito, ¿verdad? Pero cuando pasamos de leer los evangelios y leemos el libro de los Hechos, hay una transición pero enorme entre los discípulos que estaban en los evangelios a los discípulos de Hechos. O sea, la gente decía, y estos eran pescadores, ya no les dicen tontos, dicen, ¿qué onda con estos pescadores que ni estudiaron, pero mira las profundidades que hablan y cómo el poder de Dios está sobre ellos? O sea, ellos pasaron de una vida limitada, aunque Cristo estaba presente, a una realidad superior a lo que habían experimentado mientras Cristo estaba ahí. Entonces se cumple lo que Jesús dijo: la temporada del Espíritu es mejor que la temporada en la que Jesús estaba físicamente presente. Y con esto no estoy diciendo que cuando Cristo venga aún va a ser mejor, pero lo que estamos viviendo hoy no debería ser menos de lo que leemos en los evangelios, debería ser más. Y si estamos tal vez hoy lejos en experiencia, si nuestra experiencia diaria está muy lejos de lo que vemos en la Biblia, en los evangelios, en Hechos, no es porque el Espíritu Santo no esté, porque ya Él está aquí. Es porque tal vez, aunque Él está en medio de nosotros, lo ignoramos constantemente. No nos hemos consagrado a Él y no estamos cultivando una relación como Jesús lo hizo, para que su unción que está sobre nosotros
pueda manifestarse plenamente, y esa distancia que hay entre la realidad bíblica y nuestra realidad diaria se pueda cada vez ir acortando más, hasta que podamos experimentar todo lo que Dios nos está invitando a experimentar de Él, y podamos decir verdaderamente: esto es superior, esto es mejor. Y que podríamos decir: no cambio nada la relación con el Espíritu Santo,